Bien, vamos a orar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias porque tú has permitido que podamos tener este programa navideño de esta forma, una forma virtual, sabiendo que cada uno de los que estamos vamos a ver este programa, tenemos vida y tenemos salud. Te agradecemos, Padre, que tu nombre sea honrado y glorificado y que recordemos siempre que el mensaje de la Navidad no son los regalos ni las fiestas, sino que es que nuestro Señor Jesucristo tomó forma humana y caminó entre nosotros, y llegó a la cruz del Calvario por amor a nosotros, derramando su sangre preciosa. Que cada uno de los que vemos el programa podamos comprender este mensaje. Agradecidos por todo tu amor, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 6:23. Hermosas las estrellas, la noche cuando nació el Señor. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta que Dios nos envió al Salvador. Una esperanza, todo el mundo siente la luz de un nuevo día al fin vivo. Hoy adorar a Cristo reverente, oh noche divina nación, el Salvador. Oh noche divina nación, el Salvador. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Juan 3:16 y 17. Pórtate bien o si no, no te toca regalo.
Esta mención honorífica es para López. Bien, López, tu trabajo ha hablado por ti. A partir de mañana serás el gerente de sucursal. Gloria a Dios en los cielos más altos y paz en la tierra para aquellos en que Dios se complace. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esa no es de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Buena tarde, amados hermanos y hermanas. Damos gracias a Dios por la vida de cada uno y cada una de ustedes. También por la oportunidad de poder compartir en esta tarde el mensaje de su palabra. Damos gracias a Dios por la alegría que sentimos en este día al poder festejar la Navidad con este sentido que nos ha nacido un Salvador, quien sabemos que siendo hijo de Dios, Rey de reyes y Señor de señores, no vino a que le sirvieran, sino vino a servir. Y su vida dio por cada uno de nosotros, y por ello damos gracias a Dios. Vamos a pasar a nuestro texto del día de hoy, el cual es Efesios capítulo 2, versículo 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y podemos ver la gracia de Dios como un regalo maravilloso que nos fue dado sin que le hubiésemos escogido. No hicimos nada para merecerlo y recibirlo en nuestras vidas. Sin embargo, Dios, en su gran amor, nos muestra su amor eterno
al poder mirar la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y podríamos pensar que la gracia de Dios, entonces solo la vemos aquellos que recibimos tan maravilloso regalo, pero no podemos dejar de lado que también existe la gracia en común, la cual es universal. Y podemos leer en Mateo 5, Mateo capítulo 5, versículo 45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Podemos ver que esa gracia en común es universal porque es Dios quien hace salir el sol sobre los buenos y los malos, quien hace llover sobre los justos e injustos. Vemos que esta gracia en común es mostrada entonces indiscriminadamente. Y es más allá que solo agua y sol, lo cual es vital para nuestras vidas, pero también vemos que son multitud de beneficios y favores que Dios derrama. Vimos, por ejemplo, la edad promedio que una persona puede vivir hoy en día. Vimos también, por ejemplo, dones de vida y salud. Todos estos dones de gracia en común son disfrutados también por personas que no están en comunión con Dios a través de la redención personal. Sin embargo, este regalo maravilloso que hemos recibido sin escogerle es esta maravillosa gracia salvífica que se centra en su amado Hijo Jesucristo. Podemos ver que la muerte de nuestro Señor Jesús otorga el perdón, fue un sacrificio por nuestros pecados, la ofrenda que calma la ira de Dios. Podemos ver en su palabra cuando nuestro Señor Jesucristo está en la cruz, está Él recibiendo la ira de Dios. Y es solo por medio de la fe que recibimos el perdón que Cristo proporciona mediante su muerte humillante y dolorosa. El resultado, la vida eterna. Entonces podemos ver que la gracia salvífica se centra en su amado Hijo Jesucristo, en su obra, en su sacrificio por nuestros pecados. Un favor inmerecido, donde podemos ver el amor de Dios con el que experimentamos la salvación, los redimidos. Sabemos que no deben existir los legalismos, como creer que para salvarnos deberíamos previamente haber cumplido con algún requerimiento de la ley del Antiguo Testamento. Y podemos ver la gracia de Dios, esa gracia especial, esa gracia que salva, esa gracia que se centra en su amado Hijo Jesucristo, en el sacrificio que hizo por nuestros pecados y en que lo hemos recibido como un favor inmerecido. Y sin embargo, sabemos que no tenemos que hacer nada para salvarnos, pero tampoco es que ahí acabe todo lo que tenemos que hacer, sino que podemos pensar en que podemos tener una actitud correcta delante de Dios en gratitud a lo que Él hizo por nosotros, que aunque la salvación no es por obras y no se requiere de una destreza especial para llegar a ser cristiano, sí podemos crecer en la fe, lo cual requiere el aprendizaje de ciertas aptitudes, como estudiar la Biblia. Debemos desarrollar una mente cristiana para poder tomar decisiones. Debemos orar unos por otros también. Y también estamos llamados a ser imitadores de Cristo. Y si vemos que Cristo también tiene gracia en común,
para con toda la humanidad, el cual proporciona todo lo necesario para que esta vida pueda subsistir. Vemos que Dios se encarga de preservar su creación. Nosotros, como imitadores de nuestro Señor, debemos también procurar la preservación de su creación. Podemos, desde luego, hacerlo de muchas maneras, cuidando nuestro entorno, comportándonos correctamente a la hora de ejercer algún dominio sobre esta tierra, pero también podemos pensar en que a la hora de compartir con los demás el mensaje de salvación de nuestro Señor, debemos hacerlo de esta manera, entregándolo como un regalo inmerecido, pero que sin embargo todos podemos tomar, un regalo que ninguno de nosotros hizo nada para recibirlo, que quizá ni siquiera lo hubiésemos escogido, pues estamos acostumbrados a buscar entre las cosas de este mundo, entre las cosas según el mundo, la solución a nuestras vidas. Pero vemos que el Señor se ofreció, Él se dio como ofrenda a nuestros pecados y Él entregó su vida. Y sabemos que no solo vino a esta tierra y nació, sino que creció, y no solo creció, sino que enseñó, y no solo enseñó, sino que su vida dio. Podemos pensar en historias donde alguien está a punto de ser juzgado y aparece alguien de último momento y dice, no, yo llevaré su castigo. Y podemos pensar en que la gran mayoría de esas historias son ficción, podemos pensar en que las hemos visto en alguna película quizá, pero hoy podemos estar alegres al saber que en la obra del Señor en nuestras vidas es una realidad, que Él su vida dio y que se entregó a sí mismo, que derramó su sangre y que su sacrificio fue tomado para calmar su ira de Dios, y que hoy queda cubierta la obra de la ley por su sangre preciosa, y ya no ve el Señor más nuestras obras, sino que hemos sido justificados y perdonados por su gran amor, por su maravillosa obra, que con poder Él venció a la muerte, que con poder Él derramó su sangre y venció a la muerte. Y podemos estar alegres y de la misma manera compartirlo hacia las personas. Así como Dios muestra su gracia en común para preservar su creación, de la misma manera podemos nosotros presentar esa gracia que salva al ser imitadores de nuestro Señor, hacer ese reflejo de su luz. Y pues bueno, hermanos, podemos meditar en ello y podemos seguir alegres y con gozo al saber que este maravilloso regalo hemos recibido, por medio del cual hemos sido salvados y redimidos, y que Dios lo ha hecho porque así lo ha querido, no porque ninguno de nosotros haya hecho nada para recibirle, y de la misma manera podemos y debemos presentarlo a todos aquellos que aún no le conocen, no juzgando ni poniendo nosotros los límites de su gracia, sino dejando que fluya y actúe como lo hace su gracia en común también sobre todos. Damos gracias a Dios por sus vidas, hermanos. Bien, pues y Centro hermanas, Evangélico y La rogamos Forestal, que a nombre de estén, todos los hermanos que nos reunimos sigan aquí, con gozo en sus les hogares. agradecemos por Dios les haber bendiga. visto el programa de Navidad, que Dios les bendiga, y vamos a terminar con una oración. Padre bendito y todopoderoso, te damos gracias que el mensaje de tu palabra, que este programa navideño pueda, Señor, hacer conforme a tu santa voluntad en la vida de las personas. Gracias por cada uno de los hermanos, bendice a tu iglesia en La Forestal, bendice a cada uno de los hermanos, guárdales, santifícales, Señor, y que cada uno de nosotros podamos dar testimonio de que
somos creyentes en Cristo Jesús. Bendice a tus hijos y a aquellos que aún no han tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que tu palabra alumbre en sus corazones, en sus vidas, el mensaje de salvación, Señor. Gracias te damos por este tiempo, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.